Aquellos verdugos no escatimaron esfuerzos para convertir la existencia de la frágil muchacha en pura miseria. La desdichada muchacha se desplomó sobre el pavimento helado mientras sus compañeros la rodeaban, burlándose. Le rompieron huevos crudos sobre la cabeza, observando el líquido amarillo correr por su tembloroso rostro, y luego destrozaron bolsas de levadura en polvo, rociándola por completo. A pesar de la constante humillación, no ofreció resistencia alguna. Esto animó a los verdugos, que le rociaron pasta de gambas maloliente, convirtiéndola en lo que burlonamente llamaron su golosina ambulante, para honrar la ocasión especial de su principal verdugo. El nombre de pila de la desventurada muchacha era Beatriz. Tenía una hermana, llamada Coral, y aunque tenían el mismo aspecto, sus maneras eran polos opuestos. Creciendo sin nadie, las dos habían sido colocadas en diferentes lugares tras su nacimiento. Coral había tenido suerte, siendo acogida por una familia rica que residía en la gran ciudad de Aguas Claras, mientras que Beatriz sufrió una infancia con constantes dificultades en el orfanato Rocío. Tuvo que madurar rápidamente, cuidando de los más pequeños, cuando apenas había superado la infancia. Debido a sus duros comienzos, el carácter de Beatriz se volvió tímido y reservado, convirtiéndola en un blanco fácil para los verdugos del patio del colegio. Mientras tanto, su hermana Coral había vivido una vida de ensueño, pero creció fría y distante. Debido a que fue constantemente mimada por su madre adoptiva, que organizaba todo en su nombre, Coral se volvió despiadada e indiferente al dolor ajeno. Aquel día en particular, Coral estaba en una excursión de clase al aire libre, haciendo senderismo por hermosos senderos de montaña, mientras veía una transmisión en vivo del evento de gimnasia de su mejor amiga. Al ver a su amiga obtener la máxima puntuación, Coral no pudo contener su alegría y gritó fuerte, provocando miradas divertidas de los demás. En evidente contraste, Beatriz estaba soportando otra ronda de abusos continuos. Hoy era el aniversario de su principal verdugo y sus seguidores habían decidido transformar a Beatriz en una golosina ambulante y parlante. Le rompieron brutalmente huevos en la cabeza, la cubrieron con levadura en polvo y la rociaron con una abrumadora pasta de gambas. Mirando la lamentable condición de Beatriz, la jefa de los verdugos de la escuela, Priscila, se quedó en silencio como si sintiera simpatía, pero después de unos momentos estalló en una carcajada salvaje e hizo gestos exagerados con las manos para agradecer a sus compañeros. La ordalía no cesó ahí. Obligaron a Beatriz a cambiarse con ropa de deporte, apestando a pasta de gambas, y a entrar en el aula donde ni una sola persona mostró piedad. En cambio, se cubrieron la nariz drásticamente debido al olor persistente. Incluso su compañero de asiento le dijo a Beatriz que se mantuviera alejada como si su destino pudiera contagiarse. Para empeorar las cosas, después de clase, la tutora, la señora Olmo, la llamó aparte para una palabra en privado. Criticó el estado de Beatriz, diciendo que su ropa estaba sucia y que despedía un olor horrible. Por toda la escuela solo escuchó comentarios burlones y declaraciones groseras. Al día siguiente, Beatriz se sintió mal y se quedó en casa. Tan pronto como salió del edificio del orfanato para tomar aire fresco, notó que la familiar pandilla de verdugos se acercaba. Afirmaban estar haciendo servicio de voluntariado como razón para visitar la casa de los niños, pero en realidad buscaban otro momento para acosar a Beatriz. Todavía sintiéndose débil, Beatriz soportó su presencia en silencio sin querer causar problemas a la señora Margarita, la supervisora del centro. La situación se complicó aún más porque el padre de Priscila, el señor Espino, era un gran benefactor de la casa de beneficencia, lo que no dejaba a Beatriz otra opción que soportar lo que se avecinaba.
Priscila se jactaba con frecuencia del dinero de la beca de su padre y de cómo buscaba constantemente lugares para apoyar. Al escuchar esto y decidida a mejorar las cosas para el centro de bienestar, Beatriz organizó una charla privada con Priscila esa noche. Le rogó humildemente a Priscila que dijera cosas buenas a su padre, esperando mayores fondos. Sin embargo, Beatriz había sido demasiado ingenua. Priscila utilizó la excusa de pedir prestado el aparato de Beatriz para supuestamente preguntarle a su padre qué pensaba sobre la financiación. Sin embargo, en realidad envió mensajes burlones a todo el grupo de chat de los verdugos, inflamando aún más su odio hacia Beatriz. Cuando ambas partes se dieron cuenta del engaño, comenzó una violenta discusión. Durante la pelea, Priscila cayó hacia atrás contra unas barras metálicas afiladas. Beatriz, a pesar de todo lo que Priscila había hecho, instintivamente protegió a su verdugo con su propio cuerpo, pensando que este acto podría cambiar el corazón de Priscila. En cambio, Priscila confió en el poder de sus padres para presionar a la escuela para que expulsara a Beatriz, dándose cuenta de que Beatriz no podía luchar contra rivales tan ricos y conectados. Incapaz de ganar contra el poder de la familia Espino, Beatriz le rogó a la señora Olmo que asistiera a una última clase antes de su inevitable expulsión. Sin embargo, cuando regresó al aula para su último día, los verdugos la esperaban con un plan aún más elaborado. Habían escrito frases odiosas por todo su pupitre y la habían atrapado, queriendo desgarrar su ropa y documentar el ataque. Afortunadamente, Beatriz reunió toda su fuerza para empujarlos y huir. Tropezó desesperadamente por el patio de la escuela, la tensión mental finalmente causando que sus movimientos se volvieran confusos e ilógicos. Mientras tanto, Coral acababa de salir del coche de lujo de su familia cuando recibió un extraño mensaje de un remitente desconocido. Sus sentimientos se volvieron amargos al leerlo, y el costoso aparato cayó de sus temblorosas manos. Cuando volvió a entrar en el coche, mostró una evidente molestia hacia su mejor amiga, algo completamente extraño para su comportamiento a menudo tranquilo. Esa noche, mientras se relajaba en la elegante sala de estar de la mansión de su familia, Coral recibió de repente una llamada telefónica urgente. Después de coger su aparato y salir corriendo, su mejor amiga, Laura, se preocupó y la siguió en silencio. Laura vio a Coral reunirse con una persona extraña en una acalorada discusión antes de marcharse frustrada. Al día siguiente, la clase de Coral tomó un hermoso teleférico a la montaña para su excursión escolar anual. El rostro de Coral mostraba una tristeza que no podía ocultar. A pesar de su larga separación, todavía pensaba claramente en Beatriz, aunque nunca se habían conocido realmente como mujeres jóvenes. Irónicamente, ambas estuvieron en el mismo café de montaña en un momento dado, pero las hermanas se cruzaron sin conocer su conexión. Cuando llegó el momento de la foto de la clase en el hermoso mirador, todos entraron en pánico al no poder encontrar a Coral por ninguna parte. Toda la clase se apresuró inmediatamente a buscar en los senderos de la montaña, pero incluso después de recorrer casi todos los lugares accesibles, no pudieron encontrarla. Las noticias de la extraña desaparición de Coral llegaron rápidamente a su madre adoptiva a través de llamadas escolares preocupadas. La señora Bonilla corrió a la montaña, completamente destrozada por la tristeza y sin poder hablar con claridad entre sus sollozos. Mientras tanto, el mejor amigo y admirador secreto de Coral, Miguel, no pudo ocultar su intensa ansiedad al escuchar que había desaparecido. Pensando constantemente en la seguridad de Coral, perdió la concentración por completo y se perdió su importante evento de gimnasia, algo para lo que había estado practicando durante todo el año. Incapaz de aceptar el devastador hecho,
La señora Bonilla buscó constantemente noticias de su querida hija, contratando detectives privados y organizando equipos de búsqueda de voluntarios. Entonces, un día, después de semanas de horrible duda, recibió una llamada largamente esperada del Hospital General de Aguas Claras. Por fin, sus días de aplastante preocupación parecían estar llegando a su fin. Pero el alivio fue desgarradoramente breve, ya que la señora Bonilla pronto recibió noticias horribles. Su hija había sufrido graves problemas de memoria debido a un shock mental y un estrés extremo. Los médicos explicaron que podría eventualmente recuperar sus recuerdos, o podría olvidar permanentemente todo sobre su vida anterior, incluyendo su propia identidad. Mientras Coral se preparaba para salir del hospital en una silla de ruedas, todavía débil y desorientada, se encontró con Priscila por pura casualidad en el pasillo del hospital. Confundiendo a Coral con Beatriz debido a su idéntico aspecto, Priscila inmediatamente comenzó su acoso habitual, sin conocer su error. La señora Bonilla apareció justo a tiempo para apartar a Priscila de su confundida hija. Solo entonces, Priscila se dio cuenta de que había confundido completamente a la persona. Rápidamente murmuró una disculpa avergonzada y salió corriendo por el pasillo del hospital en evidente humillación. Al mismo tiempo, Miguel todavía no sabía que Coral había sido encontrada sana y salva. Estaba sentado solo en su casa vacía, mirando viejas fotos y recordando aquella emotiva noche de hace años en la que había hecho un juramento solemne. Para cumplir ese juramento de infancia, de ganar una medalla de oro nacional y dársela a Coral como símbolo de su amor, había practicado duro durante años. Corrió a su cama de hospital tan pronto como consiguió su medalla, pero contrariamente a las sinceras expectativas de Miguel, Coral lo trató con completa fría indiferencia. Afirmó que no pensaba en él en absoluto y que no le importaba ningún juramento de su pasado compartido. Esas crueles frases hirieron profundamente el leal corazón de Miguel. De repente, notó una nueva marca en el cuello de Coral que no había estado allí antes de su desaparición. Curioso y preocupado, Miguel le preguntó suavemente qué había pasado para causar tal lesión. Al escuchar su pregunta, Coral instintivamente retrocedió y le dijo fríamente que él no podía ayudarla con nada importante. Miguel todavía no podía entender por qué Coral había cambiado tan drásticamente de la persona cálida y cariñosa que recordaba. Después de recibir la maravillosa noticia de que Coral había regresado sana y salva, Miguel corrió apresuradamente al lugar del hospital. Sin embargo, Coral, habiendo perdido todos sus preciosos recuerdos, no podía pensar en él en absoluto cuando estaban juntos en el mismo ascensor. Era como si fueran completos extraños que nunca habían compartido años de amistad. Miguel recordó dolorosamente las frases exactas que Coral había pronunciado aquella noche antes de su desaparición. Inicialmente pensando que solo le estaba tomando el pelo juguetonamente como solía hacer, se había acercado y la había abrazado con fuerza con alivio, pero después de conocer la impactante verdad sobre su pérdida de memoria, Miguel quedó absolutamente devastado al descubrir que había olvidado toda su relación. Cuando Coral le preguntó directamente si habían sido amigos cercanos, tanto Miguel como Laura salieron corriendo de la habitación del hospital, incapaces de soportar ver su confusión. La señora Bonilla quería desesperadamente que su hija recuperara sus recuerdos perdidos lo más rápido posible, así que llevó a Coral de vuelta a su casa familiar. Juntos pasaron horas mirando viejos álbumes de fotos, tratando de provocar algún recuerdo. Coral se preguntó en voz alta por qué no había fotos de ella cuando era niña en ninguno de los álbumes familiares.
Su madre entonces le explicó suavemente que Coral había sido encontrada abandonada en un campo de patatas a los 5 años, sin ningún recuerdo de su vida antes de ese horrible descubrimiento. Antes de que Coral pudiera procesar esta impactante revelación más a fondo, su madre insistió en que necesitaba regresar a la escuela inmediatamente para reanudar su rutina normal. En la escuela, Coral conoció a una chica amigable del hospital que también se estaba recuperando de un accidente. Toda la clase quedó absolutamente impactada al ver el dramático cambio en su antigua compañera de clase. La antigua Coral había sido tan dura, rebelde e intimidante, pero ahora parecía tan tímida como un ratón asustado. Anteriormente, nunca se había molestado en saludar a nadie cortésmente, pero su completa transformación dejó a todos en shock. Viendo que había perdido la memoria, algunos de los compañeros de clase bien intencionados de Coral trataron de ayudarla a recuperarse llevándola a una popular sesión de karaoke. Sin embargo, como ninguno había traído suficiente dinero para pagar la sala privada, todo el grupo terminó siendo escoltado a la comisaría de policía local. Demasiado asustados y avergonzados para llamar a sus padres para pedir ayuda, no tuvieron otra opción que contactar con su tutor, el señor Añil, para que los rescatara. Sin embargo, el modesto salario del tutor no era ni de lejos suficiente para cubrir la costosa factura, y cuando vio la cantidad total adeudada, el señor Añil quedó completamente atónito. Desesperadamente, le preguntó al dueño del karaoke si podía pagar una parte inmediatamente y acordar cuotas mensuales para el resto. Mientras esperaba el autobús nocturno para llevarlos a casa, Coral se alegró de descubrir que tenía a alguien que se dirigía en la misma dirección que su casa. Pero su relación no era ni de lejos tan amigable como ella pensaba optimista. Antes de que perdiera la memoria, su conexión había sido bastante complicada y a menudo antagónica. A la mañana siguiente, sin necesidad de ningún despertador, Coral se despertó naturalmente por su cuenta exactamente a las 5 en punto. Viendo que todavía era temprano y sintiéndose inusualmente enérgica, decidió sacar su bicicleta para hacer algo de ejercicio matutino por el vecindario. Inesperadamente se encontró con Miguel en la puerta principal, que también se dirigía a su rutina diaria de entrenamiento. Así que los dos terminaron haciendo ejercicio juntos, creando una rutina matutina incómoda pero agradable. Cuando llegó a la escuela más tarde, Coral intentó repetidamente abrir su taquilla personal, pero después de más de 200 intentos frustrados, todavía no podía recordar la combinación correcta y se rindió en completa frustración. De repente, Coral se dio cuenta de que su nueva amiga que había ido al karaoke con ella la noche anterior no había asistido a la escuela durante varios días consecutivos. Antes de que pudiera siquiera sentarse en su pupitre para comenzar el día, esa misma amiga entró nerviosamente en el aula junto con el señor Añil. El tutor le pidió directamente a Coral que abriera su taquilla para que pudieran investigar algunos artículos perdidos. Cuando ella explicó honestamente que no podía recordar la contraseña debido a su amnesia, el tutor le indicó al jefe de la clase que trajera un martillo pesado del armario de mantenimiento. Pero la amiga de Coral, un chico llamado Javier, rápidamente agarró una silla de metal y rompió la puerta de la taquilla con sorprendente fuerza. Cuando la puerta abollada finalmente se abrió, todo lo que era visible en el interior era una sola caja extraña que contenía lo que parecía ser un collar de diamantes extremadamente caro. Una chica llamada Sierra inmediatamente habló, afirmando en voz alta que el collar pertenecía a su madre y había sido robado de su casa familiar. Instantáneamente, todos los ojos en el aula se volvieron hacia Coral,
pero ella genuinamente no podía recordar nada sobre la joyería o cómo podría haber terminado en su posesión. El señor Añil le ordenó a Coral que fuera a la sala de profesores inmediatamente para una discusión seria sobre el robo. Sin embargo, Miguel rápidamente agarró su temblorosa mano y la sacó afuera antes de que pudiera ser interrogada más a fondo. Coral le preguntó a Miguel confundida por qué tenía que huir cuando quería volver a entrar y aclarar el malentendido correctamente. Pero como Coral no podía recordar nada concreto con lo que defenderse, Miguel no quería que se convirtiera en el tema de chismes maliciosos por toda la escuela. En ese momento crucial, Sierra estaba dando su relato detallado al señor Añil en la sala de profesores. Afirmó que Coral la había obligado sistemáticamente a entregar dinero para los gastos personales de Coral, amenazando con agredirla físicamente si no cumplía con las demandas. Como Sierra afirmó que no le quedaba dinero para dar, dijo que se había visto obligada a tomar la preciosa joyería de su madre para usarla como garantía para los hábitos de gasto de Coral. Sin embargo, debido a que Coral había perdido completamente la memoria, el señor Añil se sintió obligado a llamar a ambos grupos de padres para discutir este asunto serio. Pero Sierra se negó rotundamente a involucrar a sus familias en la investigación. Mientras tanto, Coral observaba a través de la ventana del aula cómo la madre de Sierra llegaba a la escuela con evidente furia, exigiendo respuestas inmediatas. Coral se volvió hacia sus dos amigos más cercanos, Miguel y Laura, y les preguntó directamente sobre su relación pasada con Sierra, preguntando si realmente había estado acosando y extorsionando dinero a la chica antes de su accidente. Su amiga cercana Laura negó las acusaciones completa y enfáticamente. Aún llena de dudas persistentes sobre su propio carácter, Coral estaba desesperadamente ansiosa por obtener información más detallada directamente de la propia Sierra. Pero cada vez que intentaba llamar al número de teléfono de Sierra, las llamadas iban directamente a un mensaje de correo de voz automatizado. A la mañana siguiente, Coral y Miguel se reunieron de nuevo para su rutina diaria de ejercicio por el parque del vecindario. Mientras tomaban un descanso en un banco de madera, Miguel notó con alarma que la distintiva marca en el cuello de Coral había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro alguno. Pero cuando mencionó esta extraña observación, Coral no tenía absolutamente ningún recuerdo de haber tenido nunca tal lesión. Cuando llegó a la escuela ese día, escuchó a algunos compañeros de clase cotilleando en susurros sobre su presunto comportamiento criminal. Comenzó a preguntarse seriamente qué tipo de persona había sido realmente antes de perder sus recuerdos. Sintiéndose completamente abatida y confundida acerca de su propia identidad, Coral subió a la azotea de la escuela para tener algo de privacidad y reflexión tranquila. Allí se encontró inesperadamente con Javier, que la había estado evitando desde el incidente de la taquilla. De su conversación incómoda, se enteró de que él era en realidad el que había roto la puerta de su taquilla hacía muchos meses durante un incidente anterior. Aparentemente, ella le había gritado con bastante dureza en ese momento, y esa breve confrontación fue la única interacción directa que habían compartido. Mientras tanto, la administración de la escuela estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el robo del costoso collar de la madre de Sierra. Al analizar las cuentas de gasto de varios estudiantes y las publicaciones en las redes sociales, descubrieron que cada vez que su grupo salía junto, Sierra era consistentemente la que pagaba las comidas y el entretenimiento de todos. Ocasionalmente incluso compraba regalos generosos para otros miembros de su grupo de amigos. Sin embargo, Coral era notablemente la única persona que nunca aceptaba nada de la generosidad de Sierra y nunca invitaba a Sierra a unirse a sus actividades sociales.
Debido a este patrón sospechoso, algunos compañeros de clase observadores comenzaron a especular que Coral había estado extorsionando sistemáticamente dinero a Sierra y ahora estaba fingiendo convenientemente haber perdido la memoria para evitar las consecuencias. Laura, al escuchar estos rumores maliciosos extendiéndose por la escuela, inmediatamente confrontó a los estudiantes chismosos y defendió el carácter de su amiga. Por alguna razón inexplicable, presenciar esta escena de amistad desencadenó un extraño recuerdo fragmentado en la mente confundida de Coral. Un recuerdo vívido de alguien que se parecía exactamente a ella, siendo brutalmente acosada por un grupo de estudiantes crueles. ¿Podría ser posible que Coral fuera en realidad Beatriz, la chica del orfanato? Cuando regresó a casa esa noche, Coral trató desesperadamente de ocultar lo que había sucedido en la escuela, pero finalmente no pudo ocultar los eventos inquietantes a su preocupada madre. La señora Bonilla le preguntó suavemente por qué su hija no le había confiado estos problemas serios. Coral respondió honestamente que, como no podía recordar sus acciones pasadas, tenía genuinamente miedo de que si realmente había cometido un robo, decepcionaría profundamente a la madre que le había mostrado tanto amor incondicional. Reconfortada por las palabras tranquilizadoras y el apoyo inquebrantable de su madre, Coral comenzó a confiar y creer que realmente no había acosado ni robado a Sierra. Al día siguiente en la escuela, Laura notó que alguien había colocado secretamente lirios blancos en el pupitre de Coral, flores tradicionalmente asociadas con la muerte y el luto en su cultura. Después de llevar a cabo una investigación discreta por toda la escuela, Laura descubrió que Sierra era la responsable de este mensaje ominoso. Así que Laura y Miguel apartaron a Sierra para una confrontación seria sobre su comportamiento cada vez más extraño. Laura le preguntó directamente a Sierra por qué había colocado flores funerarias en el pupitre de Coral y exigió saber qué le había hecho realmente a la taquilla personal de Coral antes del incidente de la pérdida de memoria. Sierra negó vehementemente cualquier participación en cualquiera de las situaciones, afirmando completa inocencia. Los amigos leales de Coral entonces preguntaron si Sierra había mentido deliberadamente al tutor sobre que la habían obligado a pagar por su sesión de karaoke, algo que nunca le habían hecho realmente. Pero Sierra afirmó que la habían tratado consistentemente como si fuera completamente invisible, arrastrándola a eventos sociales únicamente para pagar todas sus facturas sin ninguna amistad genuina. Sierra admitió que había querido desesperadamente pasar el rato con ellos como una verdadera amiga en lugar de solo una fuente de financiación. Explicó que no quería que la administración de la escuela iniciara una investigación completa porque tenía miedo de que descubrieran que no tenía amigos reales en absoluto, solo personas que la usaban por dinero. Pero ahora había cambiado completamente de opinión sobre protegerlos. Sierra les dijo a los amigos de Coral que se prepararan para un castigo serio cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Esa noche, Coral sorprendió a Sierra merodeando por su área de taquillas después de las horas escolares. Expresó su creciente sospecha de que quizás las dos habían intercambiado de alguna manera las taquillas antes del incidente del picnic en la montaña. Incapaz de mantener más sus mentiras, Sierra finalmente confesó la verdad con lágrimas corriendo por su rostro. Admitió que estaba intensamente celosa de todo lo que Coral poseía: su belleza, su confianza, sus habilidades de liderazgo natural y las amistades genuinas que había cultivado. Sierra había querido que Coral experimentara la misma miseria aplastante y soledad que ella misma había soportado durante años,
Cuando algo verdaderamente triste y abrumador sucede, todo el mundo necesita un lugar seguro para procesar sus emociones y dejar salir todo. Coral no era diferente de nadie más en esta necesidad humana básica. Buscó a Miguel para derramar su corazón sobre las devastadoras revelaciones y su confusión sobre su propia identidad. Mientras se salpicaban juguetonamente agua el uno al otro junto a la fuente de la escuela, tratando de aligerar el ambiente pesado, Coral de repente resbaló en el pavimento mojado y cayó directamente a la profunda piscina ornamental. Mientras luchaba desesperadamente en el agua fría, incapaz de nadar correctamente, sus recuerdos completamente perdidos de repente volvieron a raudales como una presa rota. Resultó que, incapaz de soportar la crueldad implacable del grupo liderado por Priscila por más tiempo, en realidad había saltado al río furioso que corría detrás de la casa de los niños, con la intención de escapar de este mundo permanentemente. Pero milagrosamente, la persona que le había salvado la vida se parecía inquietantemente a su propio reflejo. En verdad, ella era Beatriz, la chica acosada del orfanato Rocío, y la persona que la había rescatado de una muerte segura era su hermana gemela idéntica, Coral. La cómoda vida que Beatriz estaba viviendo ahora era en realidad la vida que la verdadera Coral había dejado atrás cuando desapareció. Todo lo que Beatriz había experimentado, la madre amorosa, el hermoso hogar, las oportunidades educativas, todo ello pertenecía legítimamente a su hermana. Aturdida por estos abrumadores recuerdos recuperados, Beatriz tropezó hasta casa en un completo aturdimiento, insegura de si esos recuerdos vívidos eran experiencias reales o solo fantasías elaboradas creadas por su mente traumatizada. Buscó frenéticamente entre las pertenencias personales de Coral hasta que encontró un diario oculto guardado en la parte trasera de un cajón del escritorio. Al leer las entradas del diario cuidadosamente, Beatriz confirmó con absoluta certeza que esos recuerdos eran de hecho la verdad completa. Ella era Beatriz, la chica que había crecido en el duro ambiente de un orfanato, no Coral, la hija privilegiada de una familia rica. Pero gracias a perder su memoria e intercambiar vidas accidentalmente, Beatriz finalmente había llegado a conocer la increíble felicidad de tener una figura materna verdaderamente amorosa en su vida. Abrazó fuertemente a la señora Bonilla, sorprendiendo enormemente a la mujer con la repentina muestra de intenso afecto. Al día siguiente, Beatriz confesó toda la complicada verdad al señor Añil en su oficina privada. Explicó cuidadosamente que ella y Sierra sí habían intercambiado taquillas antes del viaje a la montaña, pero la repentina llegada del señor Añil durante su reunión secreta había dejado a Sierra insegura de qué hacer a continuación. Sierra había planeado presentarse ante el comité disciplinario y confesar todo durante la audiencia formal sobre el robo del collar de su madre. Pero justo cuando Sierra dio un paso adelante para admitir su culpa públicamente, Beatriz, aún haciéndose pasar por Coral, asumió toda la responsabilidad por acosar y extorsionar dinero a Sierra, aunque en realidad no había cometido esos crímenes. Habiendo sido una vez víctima de violencia escolar sistemática ella misma, Beatriz entendió completamente el profundo miedo y la soledad aplastante que llenaban el corazón de Sierra cada día. Esta revelación dejó a Sierra atónita y profundamente agradecida por el inesperado sacrificio de Beatriz. Beatriz incluso le envió a Sierra algunos poemas curativos y mensajes alentadores, diciéndole que no tuviera miedo nunca más. Beatriz le aseguró a Sierra que no importaba lo difícil que pudiera ser el camino por delante o lo oscuro que pareciera el cielo, Beatriz siempre estaría allí a su lado como una verdadera amiga.
Las emociones de Sierra se desbordaron por completo al leer estas amables palabras. Quizás solo ahora había encontrado finalmente a alguien que se preocupaba genuinamente por su bienestar en lugar de solo usar su generosidad. Todo se resolvió de la manera más positiva y curativa posible para todos los involucrados. Sin embargo, Sierra aún eligió dejar la escuela en silencio en lugar de enfrentar la continua incomodidad de la situación. No se olvidó de crear dibujos a mano para todos sus compañeros de clase, sirviendo tanto como una sentida despedida, como un sincero agradecimiento por ser parte de la experiencia juvenil compartida de cada uno.